Pero nosotros hemos de seguir ahí, hemos de seguir estando. Pero hay una cosa que yo le doy la razón a Durán Lleida al 100%. El Partido Popular es una máquina de generar independentismo en este país. Y os lo digo de primera mano. Yo estaba en el Parlamento de Cataluña, en la época del tripartito de portavoz adjunto, y tenía delante a un conseller de Esquerra Republicana. Y cuando empezaba con el España nos roba, España nos expolia, España no sé qué, no es verdad lo que estaba diciendo. Después fui con la delegación catalana al Senado español a defender la propuesta de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y cuando escuchaba a los del PP, la manera de tratar y de referirse a los otros, a Cataluña, así no se puede ir por la vida. Es decir, y es verdad que tanto unos como otros se alimentan y nos pillan a nosotros en medio. Pero la verdad es que quien tiene razón somos nosotros. Porque ni una cosa ni la otra. Ni separarse de España, ni tampoco tratarnos como nos están tratando. ¿Qué hemos de hacer nosotros? Oye, nosotros a la nuestra. Nosotros con nuestro libro, por decirlo de una manera, pensamos que este es el camino, pensamos que esto es lo mejor. ¿Y qué nos falta? Y acabo. Nos falta enfadarnos. ¿Por qué? Pues porque hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que las han desahuciado. Y yo pido en este momento, que hay tanta gente que lo está pasando mal, en nuestros barrios, en nuestras calles, aquí también en San Quirze, que sabe que en Hospitalet, en Santa Coloma, en tantos sitios, los representantes políticos, ese norte no lo hemos de perder. Nos hemos de enfadar, nos hemos de indignar, hemos de estar con ellos. Lo que están haciendo los bancos no tiene nombre. Se mire como se mire, no tiene nombre. Y lo que han hecho algunos gobiernos de favorecer exclusivamente a los bancos no tiene nombre, ¿vale? Esa esencia por la cual se creó el Partido Socialista, estar con aquellos que más lo necesitaban, no la hemos de perder. Y en este momento es para estar indignado, para estar enfadado, para estar dolido con lo que están haciendo. Y nos faltan a lo mejor algunos dirigentes políticos, y yo se lo decía el otro día a Miguel Iceta. Miguel, hemos de irnos alguna vez a parar un desahucio, hemos de irnos a algún hospital, hemos de estar en algún sitio reivindicando que no nos cierren en la planta de un hospital, hemos de ir nosotros también. Estamos con ellos, pero no damos la cara hasta el final, nos estamos dedicando mucho a lo mejor a la gran ley, a la gran política, a la gran cosa, y nos estamos olvidando que la gente nos necesita y no nos encuentra. Y la gente necesita más que nunca en este momento al Partido Socialista. Y no nos acaba de encontrar. O sea, tienes faena, No, es verdad, hay faena, pero no perdamos este norte. Porque yo creo que nos va a ir bien, de verdad. Venga.